quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? El día de hoy vamos a compartir la palabra de Lucas, así que quiero invitarte a que podamos leer Lucas capítulo 19, los versículos del 1 hasta el 10. Te invito a que podamos leerlos alternativamente a los hermanos que están presentes y a los que están en su casa. Van a escucharme a mí leyendo todos los versículos. Vamos a leer entonces este pasaje del día de hoy. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en este lugar con nosotros. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y ayúdanos a experimentar tu poder. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Ayúdanos a experimentar tu palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Confiamos en ti. Abre nuestros ojos espirituales para entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Te damos muchas gracias por todo. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave es el último, es el versículo 10. Leamos juntos, por favor, ya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy vamos a hablar sobre Zaqueo. Recuerdo que hace unos años escuché a un predicador hablar sobre una increíble experiencia que vivió un pastor. Un día, queriendo contactarse con uno de sus hermanos, los hermanos de su iglesia, para animarlo, le envió un mensaje de texto diciéndole algo así como: no te olvides que Jesús nunca te abandona, Él te ama. No te olvides que Jesús nunca te abandona, Él te ama. De lo que el pastor no se percató fue que había agendado mal el número de ese hermano. Y este mensaje terminó llegando al celular de otra persona. Pocos minutos después recibió una llamada telefónica desde ese número al que había enviado erróneamente ese mensaje. Y para su asombro, no se trataba de aquel hermano al que le había mandado el mensaje, sino de una mujer. Y esta mujer comenzó a preguntarle por qué le había mandado ese mensaje a ella. El pastor, entonces, reconociendo que se había equivocado, le pidió disculpas y le contó cuál había sido realmente su verdadera intención. En ese momento, la mujer abrió su corazón y le contó que ella era una maestra, que había asistido a la escuela dominical, pero que luego se había apartado de la iglesia. Formó su propia vida, se casó con un buen hombre, tratando de conformar una familia feliz. Pero su esposo acababa de dejarla y ella estaba en ese momento pensando en quitarse la vida porque no sabía cómo seguir adelante. Fue en ese momento cuando recibió ese mensaje de texto aparentemente erróneo. Al escucharla, el pastor la invitó a encontrarse con ella en su iglesia
y luego ella decidió seguir a Jesús con todo su corazón. Al concluir esta experiencia, aquel predicador del que escuché esta experiencia dijo: mirá qué grande es Dios, mirá qué grande es Dios. ¿Y cuánto sabe de nosotros? Que Él tiene agendado aún tu número de celular. El Señor sabe todo de nosotros. Él sabe tu nombre, conoce nuestros méritos y defectos, conoce nuestros éxitos y fracasos, todas nuestras victorias y también nuestras frustraciones. Y aún conociéndolo todo, nunca nos abandona, nunca deja de amarnos. En el momento exacto se acerca a nosotros, nos visita, más allá de todo, para hacernos ver que Él siempre nos ha conocido y nos ha tenido en el centro de su corazón. Precisamente esto fue lo que le pasó a un hombre llamado Zaqueo, que había tomado un camino equivocado lejos de Dios. Antes que fuesen presentados, el Señor lo visitó y llamándolo por su nombre, le hizo una invitación gloriosa. Lo invitó a comenzar una nueva vida. Tal vez hoy también te encuentres en una situación personal particular, controversial, incómoda, vacía o perdida. El Señor sabe exactamente todo lo que te pasa. Conoce todo de vos antes que vos puedas llegar a decírselo. Conoce tu nombre, tus inquietudes, tus méritos y defectos y aún el número de tu celular. Y en este día, a través de su palabra, Él te visita para hacerte una invitación gloriosa. Una invitación a emprender una nueva vida en esperanza y victoria a su lado. Su deseo es que le brindemos un lugar donde posar en nuestro corazón. Así que, como lo hizo Zaqueo, démonos prisa en recibirlo, para que Él nos reine con su amor incondicional. Amén. En la antigua Palestina existían 3 ciudades prominentes en cuanto a su desarrollo, que contaban con varias rutas comerciales que las atravesaban. Estas ciudades habían captado el interés del Imperio Romano por la recaudación de impuestos que pudieran obtener de ellas. Una era Cesarea, la segunda era Capernaum y la tercera era Jericó. Jericó era un lugar muy hermoso, lleno de flores y de una vasta vegetación, con árboles que llenaban toda la ciudad. En ese lugar, el rey Herodes había construido un palacio para él, también un teatro y hasta un hipódromo. Jericó era muy popular porque allí se producía un bálsamo grandemente valorado en todo el mundo. A causa de esto, por las grandes sumas de dinero que se manejaban y que se movían en esta ciudad, Roma decidió instalar una oficina de tributos públicos. Mientras otras ciudades contaban solamente con un único publicano, es decir, un único cobrador de impuestos, en la ciudad de Jericó había varios cobradores de impuestos y por lo tanto había también un jefe entre esos publicanos. En los tiempos de Jesús era Zaqueo ese jefe de los publicanos. Así que Zaqueo era un hombre sumamente rico, muy importante, pero asimismo Zaqueo era un hombre sumamente despreciado. Los publicanos o cobradores de impuestos eran considerados pecadores públicos y traidores a la nación. Eran vistos así porque le quitaban las riquezas a los suyos para dárselas a los opresores romanos, quienes les habían quitado sus tierras. Pero además los publicanos eran odiados por la gente porque el salario que obtenían salía de la diferencia entre lo que le pudiesen exprimir de sus bolsillos a la gente y lo que le giraban verdaderamente a Roma. Por eso se esforzaban al máximo para cobrar lo que más pudieran. Y de esta forma, todos los publicanos se volvían millonarios a expensas del sufrimiento de sus compatriotas, actuando con crueldad e insensibilidad. Por otro lado, los peregrinos, que venían desde Galilea, debían pasar sí o sí por Jericó para continuar su camino hacia Jerusalén. Por eso Jesús también llegó allí con sus discípulos en su paso hacia su último destino.
Pero él tenía un propósito muy especial por cumplir en Jericó. Jesús acababa de sanar, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Acababa de sanar a un ciego pobre en su camino, que era aquel que le había gritado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A causa de este extraordinario milagro, había traído el asombro de las multitudes que lo rodeaban, y su fama se iba extendiendo cada vez más y más. Al oír de Jesús, Zaqueo, aquel jefe de los publicanos, también quiso saber quién era aquel hombre del que todos hablaban. Ese que era enormemente admirado y amado, algo que él nunca había logrado alcanzar a pesar de su innumerable fortuna y su alta posición en la sociedad. No obstante, Zaqueo se encontró con un gran impedimento. Como nos dice Lucas, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Zaqueo era un hombre bajito. Por más que se parase en la multitud en puntas de pie, no podía llegar a ver lo que estaba frente a él. Pero no se dio por vencido. Tuvo una gran idea. Como nos dice el relato, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo, aquel distinguido jefe de los publicanos de la oficina de Jericó, como si fuese un niño, corrió y se subió a un árbol con tal de ver pasar a Jesús. Movido por su gran curiosidad y deseo, hizo a un lado sus privilegios y distinciones, su posición de autoridad, e hizo a un lado incluso hasta su ser mismo. Se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Se trepó a un sicómoro. Así, una vez más, había logrado sobreponerse a sus limitaciones. Había logrado sobreponerse a sus complejos por ser bajo de estatura. Desde aquel improvisado palco alcanzaría a ver al Señor sin inconvenientes. Zaqueo realmente quería ver a Jesús, pero lo que él no sabía era que Jesús hacía ya mucho tiempo lo había visto a él y lo conocía perfectamente. Lucas nos cuenta que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De una forma tan misteriosa como sorprendente, fue el Señor quien buscó a Zaqueo. Tomando la iniciativa, detuvo su marcha en el sicómoro donde estaba aquel jefe de los publicanos y le hizo una invitación, llamándolo por su nombre. Jesús lo invitó que lo recibiese a su casa, porque esto era necesario. Pero ¿cómo es que Jesús supo el nombre de aquel que estaba sobre ese árbol? ¿De dónde conocía Jesús a Zaqueo? Nadie los había presentado. Sin embargo, el Señor ya sabía quién era él. Es más, ya sabía todo de él. Conocía todos sus méritos, pero también cada defecto suyo. Sabía de sus logros, pero también de sus fracasos. Conocía sus alegrías, pero asimismo sus heridas y dolores, su necesidad espiritual, su soledad, su fatalidad, su tristeza. Siendo su creador y pastor, Jesús había visitado a Zaqueo con completa humildad para extenderle su salvación. Para esto había venido a Jericó, para buscar y salvar a aquel esforzado publicano bajito, para darle la vida a uno que había hecho todo lo que estaba a su alcance para vencer su condición, pero que no lo había logrado, por más que hubiese llegado a la cima, superando todo impedimento y toda adversidad. Su clamor interior en busca de una nueva vida quedó en evidencia en la reacción de Zaqueo ante la invitación del Señor. ¿Y cuál fue esa reacción? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo reconoció que todo lo que él necesitaba estaba en Jesús y no perdió aquella oportunidad de recibirlo. Luego de escuchar sus palabras, se apresuró en llevar al Señor a su casa y lo sirvió con enorme alegría.
siendo nuestro creador y buen pastor, Jesús conoce todo de nosotros. Conoce nuestro nombre y dónde estamos situados. Él conoce nuestros méritos, pero también nuestros defectos. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Sabe de nuestra necesidad. Y Él hace de nuestra necesidad su necesidad. No es indiferente a nuestros dolores, heridas, inquietudes, temores, frustraciones, angustias, soledad. No es indiferente a nuestra condición espiritual y Él sabe, puede y quiere ayudarnos. Para esto nos extiende su invitación, tomando la iniciativa. Nos invita a darle lugar donde posar en nuestra casa, es decir, lugar donde posar en nuestro corazón. Él nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De este modo, el Señor hoy nos está llamando. Hoy te está llamando. Pensar que Jesús no entiende nuestros padecimientos y dolor, nuestras heridas o angustias más escondidas, es un error. Él entiende todo. Pensar que Jesús desconoce o desestima nuestra condición presente es un error. Pensar que a Jesús no le importa lo que nos pasa es un error. Él sabe quiénes somos y todo lo que nos aqueja y afecta. Y Él no es indiferente a nuestra necesidad. Aún conociéndonos exacta y perfectamente, aún viéndonos tal y cual somos. Hoy Jesús viene a nosotros para traernos su salvación como lo hizo con Zaqueo. ¿No es esto lo que en verdad es necesario? ¿No es esto lo que en verdad necesitamos? ¿No es esto lo que nuestro espíritu clama a gritos que precisa recibir con emergencia? Jesús lo sabe y quiere traernos su paz, quiere darnos su redención, quiere dar vida a nuestra vida. Por eso, en este día, Él detiene su marcha y mira hacia donde estás situado, conociendo tu realidad a la perfección. Con voz de amor te llama por tu nombre y te dice que hoy le es necesario posar en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Ya no hace falta seguir ocultando o ignorando tu debilidad, pesar y fragilidad detrás de apariencias. Él lo sabe todo antes de que puedas pronunciar palabra alguna. Hoy es necesario que poses yo en tu casa, te dice. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados sin hacer nada frente a tan maravillosa expresión de amor? ¿Qué vas a hacer? Todo lo que necesitamos está en Jesús. Así que no te tardes en bajar de tu sicómoro y abrirles las puertas de tu corazón. Date prisa ante el que te está llamando para darte esa plenitud que nunca alcanzarás con tu esfuerzo. Recibilo y consagra tu vida en servirlo. Consagra tu vida a servirlo con enorme regocijo, tal como lo hizo Zaqueo. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Él es el único que tiene la sabiduría y el poder para comprenderte perfectamente y traerte verdadera libertad. Amén. Frente a lo que estaba pasando, la gente se quedó pasmada, más que por el hecho de que Jesús hubiese sabido quién era Zaqueo sin que nadie se los hubiese presentado. La gente estaba pasmada porque él había decidido quedarse en la casa de un hombre pecador. ¿Cómo podía ser que quisiese hospedarse en la casa de un hombre pecador? Debido a esto, todos comenzaron a murmurar. ¿Cómo puede ser que Jesús no se dé cuenta que se va a quedar en la casa de un hombre pecador? ¿Por qué quiere visitar la casa de ese y quedarse allí? No obstante, la gente no sabía que aquel Zaqueo ya no sería el mismo, porque por su encuentro con Jesús habría de comenzar una nueva vida.
Habría de experimentar una verdadera transformación. Y su vida cambiada quedaría expuesta a través de sus acciones prácticas y reales. De ahí que entonces Zaqueo, como nos dice la palabra, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo había nacido de nuevo en Jesús. Y de esto dieron testimonio sus hechos. Porque quien ha renacido en el Señor, quien le ha dado lugar en su corazón, quien ha experimentado verdaderamente la transformación del Señor, muestra los frutos de su cambio a través de hechos reales y concretos. Jesús no le había exigido nada, pero Zaqueo mismo de su corazón quiso ayudar con sus bienes a los necesitados. Dio la mitad de su fortuna a los pobres. Antes había vivido para llenar el barril sin fondo de su ambición, tratando de acumular y acumular riquezas. Pero ahora su corazón ya había sido saciado y había alcanzado toda plenitud en Jesús. Por eso supo usar todo lo que tenía para bendecir a los otros. Ya no vivió para sí mismo, vivió para glorificar a Dios. Vivió para glorificar a aquel que le había dado una nueva vida. Fue así que, por esto mismo, a todo el que hubiese perjudicado, por más que no hubiese sido pobre o carenciado, decidió darle 4 veces más, conforme a lo que lo defraudó. De este modo, el jefe de los publicanos encontró el perdón y la salvación del Señor. Encontró la esencia de su vida en Jesús y entregó todo lo que tenía para dar gloria a Dios. Sus propósitos cambiaron, su forma de mirar la vida cambió, su escala de valores fue cambiada. Porque su vida había sido genuinamente transformada. Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Jesús. Él viene a darnos una nueva vida. No una vida mejorada o recargada, sino una vida transformada. Viniendo a nuestro encuentro, quiere hacernos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, nuestros hechos darán testimonio de nuestra nueva vida. En Jesús, nuestros propósitos cambian y encuentran sentido en el Señor. Nuestra escala de valores cambia, nuestro comportamiento cambia y se traduce en una vida que busca glorificar a Dios, una vida que halla su razón de ser en amar a Dios y amar a los otros. De forma concreta y real. Así se evidencia nuestra transformación. El que se ha encontrado con Jesús y le ha abierto su corazón comienza una nueva vida. Y por lo tanto deja atrás su vida de pecado. Ante la decisión de Zaqueo, Jesús proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. A pesar de las críticas y el desprecio de muchos que se consideraban mejores que aquel publicano, Jesús reconoció a Zaqueo como un hijo de Abraham, el padre del pueblo de Israel. A causa de su trabajo, Zaqueo había sido considerado por la gente como un traidor nacional. Nadie lo habría considerado un hijo legítimo de Abraham, por más que fuese descendiente por línea de sangre como todos los demás, por más que perteneciese a una de las familias de Israel. Hacía tiempo que los otros ciudadanos le habían quitado esa identidad, pero Jesús lo vio como un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque su salvación, alcanzada por su fe en Jesús, daba testimonio de ello. Como proclama Pablo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y además también Santiago declara: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó por las obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Zaqueo había creído en Jesús de todo corazón. Su vida había sido transformada y él dio testimonio de su fe a través de sus hechos reales, como Abraham, el padre de fe, el padre de todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor. A Zaqueo la gente lo había tildado de traidor. Debido a esto, había vivido conforme a lo que otros pensaban de él. Pero Jesús lo consideró un auténtico hijo de Abraham. Le dio una nueva identidad conforme a su nueva vida. Nuestra identidad no es lo que el mundo quiera, la que el mundo quiera darnos. Tu identidad no es la que el mundo quiere darte. Tu identidad no se forma en base a lo que la gente piense de vos. No sos lo que otros dicen que sos. Vos sos lo que el Señor dice que sos. Él no viene a condenarnos como tal vez otros traten de hacer. No viene a despreciarnos por nuestra vida pasada. Por más que Él sabe perfectamente todo de nosotros, aún mejor que cualquier persona que nos juzgue. Jesús conoce aún lo que tratamos de ocultar a la vista de los demás. Aún así, Él nos ama y viene a nuestro encuentro para darnos salvación, transformarnos y revestirnos de nueva identidad como hijos de Dios. Para esto Él vino a este mundo. Para esto era necesario que Él venga a tu encuentro. Por eso el Señor concluyó sus palabras diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de la venida de Jesús era el de buscar y salvar, redimir a los esclavos del pecado y de la muerte que han perdido por completo su identidad espiritual, desencadenar a los que han vivido cautivos de las ataduras y mentiras del diablo. Jesús vino a tomar la iniciativa al visitarnos para darnos su salvación eterna. Jesús vino a buscarte. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a darte una nueva identidad, una nueva vida. Si hasta cruzó los cielos para llegar a nosotros, con tal de buscarnos, con tal de salvarnos, con tal de constituirnos como hijos y herederos del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús no vino a este mundo a condenarte. Él vino a salvarte, vino a darte vida. Él no vino tampoco a mejorarte, Él vino a transformarte. En este día, en medio de su camino, el Señor detiene su marcha frente a nosotros. Levanta su mirada y nos dice: Gustavo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Frida, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Esteban, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu corazón. Date prisa, no te demores. No te detengas. Amén. A diferencia de Zaqueo, yo soy un hombre alto. Capaz no se dieron cuenta. Aún así, la vida no ha sido sencilla tampoco para mí, como tampoco lo fue para Zaqueo ni para ninguna otra persona. Tratando de sobreponerme a las condiciones personales que me hacían sentir más incapaz que los demás, vivía luchando para escalar como aquel publicano. Desde pequeño aprendí a competir y ganar para no sentirme inferior a los otros. No me importaba herir a los que me amaban con tal de sentirme mejor. Fui como Zaqueo, egoísta, individualista, autosuficiente. Pero por más que había luchado por ser mejor que los otros, en mi interior sabía que no lo era. Esto me destruía por dentro. Y eso me traía una frustración que no podía superar.
hasta que Jesús apareció y me miró con sus ojos de amor y me llamó por mi nombre. Aún sabiendo todo de mí, no me despreció ni me hizo a un lado. Él me extendió su salvación por gracia, cuando le pedí su perdón y creí en Él. Él me hizo dejar en Él todo el peso de mi pecado y de mi vida pasada. Y Él me dio una nueva identidad. Me dio una nueva vida. Aunque todavía estoy en el proceso, sé que junto a mí está mi Señor, quien nunca me abandona, nunca me abandonará. Y Él completará esa obra que comenzó. Y Él será asimismo fiel en completar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Nadie puede saber tu condición mejor que Jesús. Nadie puede ver lo que guardas en tu corazón, pero Jesús sí lo ve. Y no es indiferente a lo que te pasa. Así que en este día en el que te mira con sus ojos de amor y te invita a que lo recibas en tu casa, no dejes pasar la oportunidad. Date prisa, dale lugar donde posar en tu corazón y consagrale tu vida a servirle con enorme alegría como lo hizo Zaqueo. Todo lo que necesitamos está en Jesús. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a buscarte, Él vino a salvarte, Él vino a darnos una nueva identidad, una nueva vida, una vida transformada por su Espíritu Santo. Así que ninguno de los que creemos en Jesús está aún perdido. Ya no estás perdido, fuiste hallado. El Señor nos ha hallado y vino a darnos salvación. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has detenido tu marcha, porque no fue para ti insignificante nuestra vida, sino que tú te detuviste a mirarnos con tus ojos de amor para hacernos una invitación a tu salvación eterna. Y hoy estamos aquí frente a ti. Queremos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, abriéndote las puertas de nuestra vida, para que tú seas nuestro Salvador y Señor, nuestro Rey. Queremos vivir con regocijo sirviéndote como lo hizo Zaqueo. Gracias, Señor, por haber venido a buscarnos. Gracias, Señor, por haber venido a salvarnos. Gracias, Señor, por haber venido a darnos una nueva identidad en ti, transformándonos. Creemos en ti, te damos nuestro corazón. Corremos a ti, Señor, porque sabemos que tú, en ti está todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Por eso venimos delante de ti en esta mañana, abriéndote nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que otro lugar